El ponente es Roberto Hernández. Roberto Hernández pertenece a la firma ProDevelop, es ingeniero en geodesia y cartografía y tiene la responsabilidad del departamento cartográfico de CGSEF, que es el Centro de Gestión de Carreteras y Tráfico de la Comunidad Valenciana. Muy bien, pues adelante Roberto cuando quieras. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Gracias. ¿Cómo se cierra esto, tío? Ahí. Vale. Sí, eso sí. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación, de todo. Bueno, y como han comentado, me llamo José Roberto Hernández de Barea y soy el responsable del Departamento de Cartografía del CGSEF. Os voy a contar, en primer lugar, qué consiste un poco, qué es el CGSEF y lo que hacemos, y luego os enseñaré la aplicación que desarrolla para nosotros la asociación. Muy bien, el CGSEF es el acrónimo de Centro de Gestión y Seguridad Vial, que pertenece a la Consellería de Vivienda, a ver si me acuerdo bien el nombre, que ha cambiado un poco, Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de la Generalitat Valenciana, y básicamente su función principal es asegurar la vialidad en las carreteras. Es decir, que los coches puedan circular con normalidad por toda la red de carreteras de la Generalitat, y en el caso de producirse alguna incidencia que lo impida, pues que la normalidad vuelva en el menor tiempo posible. Entonces, entre otras cosas, una parte fundamental es que tenemos una sala de control 24 horas al día, en el que le llega información de diferentes fuentes. Puede llegar información de los elementos que tenemos instalados en las carreteras, como pueden ser estaciones meteorológicas o cámaras, que podéis ver ahí, pues, tenemos acceso a todas ellas, o vía telefónica, bien llamadas de los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil o las diferentes policías, o del 112, con el que estamos integrados, y que cualquier incidencia producida en la red de carreteras de la Generalitat se nos deriva. Y una vez obtenida toda esa información de la incidencia, el centro da aviso a quien corresponda. Pues si hay que hacer alguna reparación, se avisa a las empresas encargadas del mantenimiento de las diferentes zonas, o si hace falta hacer un corte de tráfico o un desvío, se avisa a la Guardia Civil, o incluso se pueden, en los paneles de mensajería variable que vemos en las carreteras, se pueden poner mensajes para avisar a los conductores de los problemas que se pueden encontrar en la red. Bueno, aparte de esto, otros ejemplos de nuestros trabajos, aparte de la resolución de incidencias y la gestión, pues nos encargamos también de la gestión de la vialidad invernal, por ejemplo, pues las quitanieves y sus rutas, donde tienen que pasar. Nos encargamos del mantenimiento de todas las instalaciones que tenemos en carreteras, ERUs, cámaras, instalaciones meteorológicas, bueno, todo tipo de elementos, y también de lo que es el centro y los servidores que dan servicio a un montón de usuarios. También muy importante, aquí abajo a la izquierda, el centro se encarga de la definición y ejecución de un plan de aforos anual, que un plan de aforos anual lo que consiste es realizar mediciones a lo largo de todo un año para conocer el tráfico que soporta la red, ¿no? Y una vez obtenidos esos datos de tráfico, pues se pueden realizar informes, estudios de vialidad, si hay que hacer alguna ampliación de carretera, evolución del tráfico, bueno, lo que se necesite con esos datos. Son varios departamentos, pero dentro de todos los departamentos estamos nosotros, que es el departamento de cartografía, y nuestras funciones pues son, pues, entre otras, pues, trabajos de delineación general, lo que se necesite, a petición del usuario. Lo más importante, sobre todo, es el mantenimiento del catálogo de carreteras, que consiste básicamente en los ejes y los puntos kilométricos, y este mantenimiento tiene que ser exhaustivo y lo más actualizado posible, es decir, porque es la base sobre lo que luego se va a construir todo lo demás. Generamos y mantenemos información geográfica a partir de este catálogo, como pueden ser obras de fábrica, tramos de aforos, instalaciones, bueno, rutas de quitanieves, zonas de acopio, lo que se necesite. Pero la base siempre es el catálogo. Y bueno, pues a través de esto, de elaboración de productos derivados, como pueden ser planos, planos de carreteras, planos de aforos,
tenemos un servicio WMS que cualquiera se puede conectar con un cliente de escritorio y consultar los datos. Y todos estos trabajos, bueno, pues de otra manera lo hacemos a través de herramientas SIG, entre las que destaca principalmente pues el GeoSig, y no lo digo solo por estar aquí, es verdad. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de una zona en la que podemos ver un trozo de la red de carreteras en lo que lo fundamental que he comentado es los ejes y los puntos kilométricos. ¿Qué nos permite, bueno, aparte de toda la información que tiene cada uno de los temas, qué nos permite tener ejes y puntos kilométricos? Pues es georreferenciar elementos por segmentación dinámica. Es decir, nosotros no utilizamos para georreferenciar elementos sobre el terreno coordenadas X e Y, pues eso suele ser habitual, sino lo que usamos son nombre de carretera y punto kilométrico. La segmentación numérica lo que nos permite es localizar posiciones en una red de elementos lineales de forma fácil y sencilla. Si alguien está interesado en esto, pues el año pasado, y está muy aburrido, el año pasado hicimos una presentación de segmentación dinámica también en las jornadas, y quien quiera puede consultarla. Bueno, parte de nuestro trabajo, la parte más importante es, como he dicho, la gestión del catálogo, también la accidentalidad que se produce en las carreteras y los aforos. Los aforos. ¿Cómo lo hacíamos todo esto? Bueno, pues nosotros teníamos una aplicación ya existente, ya de hace bastantes años, que se creó hace bastantes años, y que funcionaba sobre el GeoSig. Esto, GeoSig 1.9. Esto es un problema, era un problema porque nos habíamos quedado obsoletos, o sea, no podíamos acceder a las nuevas funcionalidades que ofrecen las nuevas versiones de GeoSig. Y no solo eso, sino también que funcionábamos con versiones antiguas de Postgre, tanto de Postgre como de PostGIS, teníamos versiones antiguas y bueno, también tenía bastantes problemas. Y además, algunas funcionalidades que en su momento parecieron buena idea y que iban a ser muy útiles, pues cuando los usuarios empezaron a utilizar la herramienta, pues se vio que no lo eran tanto. Estaban, pero no apenas se utilizaban. Bueno, pues, con todos estos problemas que teníamos, lo que se decidió, hablando con la asociación GeoSig, es actualizar todo esto a las nuevas versiones. ¿Esto qué nos permitía? Pues nos permitía acceder a todo un catálogo de nuevas funcionalidades, sobre todo a nivel de edición, que no tienen ni punto de comparación con las versiones antiguas. Y también se decide optimizar la base de datos. O sea, se actualizan las nuevas versiones de Postgre, pero también se optimiza, porque tenía una estructura un poco rara y si no conocías muy bien cómo estaba estructurada, pues era un poco farragoso. Así que también se cambió la estructura de la base de datos. Bueno, la parte, como os he comentado, la parte más importante de nuestro trabajo es la gestión del catálogo de carreteras, en el que entra, es muy importante la diferenciación por fecha. Es decir, aunque no lo parezca, la red de carreteras va cambiando y bastante. Aparecen nuevos ejes, se eliminan, aparecen rotondas. Entonces es muy importante tener alguna forma de cargar nuestra red a una fecha determinada. Por eso cada elemento de la red tiene asociado un periodo de vigencia, una fecha de entrada y una fecha de salida. Por eso la aplicación lo que te permite es indicarle la fecha que te interesa, entonces te puedes cargar la red de carreteras como estaba en esa fecha en concreto. Parece mentira, pero cambia bastante, de un año a otro es bastante diferente. ¿Qué herramientas tenemos para la gestión del catálogo de carreteras? Bueno, aparte de todas las que nos ofrecen las nuevas versiones de GeoSig, de edición, que son muy útiles, pues hay algunas específicas que tiene la aplicación, que es como la búsqueda alfanumérica que tenemos ahí, en el que podemos filtrar cualquier tramo, buscar cualquier tramo por todos sus datos y seleccionarlo. Una vez seleccionado ese tramo, y bueno, no lo he comentado, pero esta aplicación, porque no viene muy al caso, pero tiene también una parte de gestión de usuarios, en el que puedes gestionar usuarios, permisos que le das a cada uno, todo eso. Bueno, pues una vez seleccionados los tramos que nos interesan, podemos ver toda su información, lo vemos ahí a la derecha, que aparece, pues bueno, titularidad, matrícula, que es el nombre, identificador, bueno, y si tienes los permisos adecuados, puedes modificar esos datos, incluyendo sus valores de segmentación dinámica, es decir, cada tramo, digamos que tiene asociado unos valores de punto kilométrico inicial y punto kilométrico final. Pues eso lo puedes modificar, así como la fecha de entrada y salida del segmento. Luego además tenemos otras herramientas un poco más sencillas y específicas, como pueden ser una búsqueda específica por nombre de carretera, en el que tú buscas y te selecciona todos los ejes que tienen ese nombre, o la localización por punto kilométrico, en el que tú pones el nombre de la carretera, el kilómetro y el hectómetro, y la herramienta te lleva a ese lugar y te lo marca con un gráfico.
Pasamos ahora a la gestión de accidentalidad, que es también una parte muy importante del trabajo que realizamos. Bueno, los accidentes son gestionados por la Dirección General de Tráfico. En lo que hace es, tiene un sistema que se llama ARENA, de captura, de almacenamiento y gestión de esta información sobre accidentes. Entonces lo que hace es empaquetar esa información y por quincenas la sirve a otras administraciones. ¿Vale? Entonces cada 15 días la DGT manda un fichero en el que están todos los accidentes que se producen en una provincia y durante 15 días. Y lo manda en formato XML. Entonces la aplicación que nosotros utilizamos lo que hace es coger ese fichero XML, lo lee, lo interpreta, entonces nos puede cargar toda esa información en la base de datos para poder explotarla. Bueno, aquí tenemos algunas de las, como he dicho antes, aparte de todas las que proporciona GVSIG, algunas herramientas específicas, como en el caso, el comienzo tiene que ser por la importación, es decir, tú tienes la herramienta de importación, seleccionas los ficheros XML que te interesen y la aplicación los carga. No te los guarda directamente en la base de datos, sino que te los carga, te los lee y te avisa. Te dice, la provincia, este XML corresponde a la provincia de Alicante, tiene tantos accidentes y tiene tantas disconformidades. ¿Qué es una disconformidad? Pues, por ejemplo, un accidente que viene en una carretera y le marca una titularidad, por ejemplo, el Ministerio, que no se corresponde con nuestro catálogo. Es decir, un accidente viene codificado como de ministerio, carretera de Ministerio, pero nosotros lo tenemos como de la Generalitat. Bueno, pues eso es una disconformidad y te avisa el programa. También otra disconformidad podría ser un accidente que te viene en una carretera y con un PK que no existe. La carretera acaba en el PK 18 y te indica que está en el PK 28. Bueno, eso tampoco te lo puede cargar. El usuario es capaz de decirle a la aplicación cuáles de estas disconformidades quiere cargar, aunque no correspondan con lo que tenemos en la base de datos o no. Una vez, de hecho, veis ahí abajo a la derecha, lo que te permite la aplicación, una vez cargados los accidentes, es definir tú, te da un listado con las disconformidades y tú le defines la titularidad correspondiente de ese accidente. O sea, tú corriges los datos y entonces ya le puedes decir a la aplicación, impórtamelos a la base de datos. No solo eso, sino también le puedes decir que al mismo tiempo que te los importa a la base de datos, te los georreferencia por segmentación dinámica. Cada accidente viene con carretera y PK. Pues eso, la aplicación los coge, los georreferencia por segmentación dinámica y te los coloca en un tema de puntos. Un tema de puntos que, como veis, podemos cargar, son un montón de accidentes, podemos cargar en la vista, como si fuera una conexión con base de datos normal y corriente, y tenemos algunas herramientas específicas, como puede ser la búsqueda alfanumérica. Alfanumérica le construyes tu consulta y te selecciona los accidentes que cumplan esos requisitos, entonces puedes seleccionar los que te interesen. Una vez seleccionados, lo mismo, igual que ocurría con los tramos, puedes editarlos. Si tienes los permisos adecuados, tienes permisos de edición, puedes coger esos accidentes y corregirlos de alguna manera. Pues bueno, hay un montón de datos. La cantidad de datos que se guardan de accidentes es inmensa, o sea, desde vehículos, estado de la carretera, conductores, luminosidad, condiciones atmosféricas. Bueno, pues son un montón de datos que, aunque la aplicación te da la oportunidad de saber esos campos a que corresponden, si no conoces bien la base de datos puede ser un poco difícil por ejemplo, no puedes saber el campo AC, OP, no sé qué, si no eres habitual no tienes por qué saber a qué se corresponde. Entonces, la aplicación tiene un generador de consultas, es decir, un usuario puede generar una consulta, del tipo que sea, pues, yo que sé, por ejemplo, una consulta que se utilice mucho, accidentes de ciclomotor en fin de semana, por ejemplo. Genera esa consulta y luego la puede guardar. De ese modo que él la puede volver a reutilizar sin tener que volver a construirla, pero también la pueden utilizar otros usuarios que no sean tan expertos y que no conozcan el funcionamiento de la aplicación o que no sepan exactamente los campos a los que tiene que hacer referencia. Bueno, pues esas consultas se pueden guardar y luego pues, están disponibles para todos los usuarios. Además, una vez tenemos seleccionado los accidentes que nos interesan, la aplicación tiene la posibilidad de generar informes, estudios y estadísticas que son muy útiles. Aquí, por ejemplo, vemos 3 ejemplos de los informes que podemos generar. Tenemos un listado de accidentes a la izquierda
y dos tipos de fichas. Una completa, la de en medio, que viene con todos los datos del accidente, son varias páginas con datos, y un resumen, que es la de la derecha, en el que vienen los datos más importantes, un croquis del accidente si lo hubiera, y algún dato más. Además, también tenemos la opción de generar estadísticas. También, al tener tantos datos disponibles, pues podemos generar un montón de estadísticas, las que, pues, de día de la semana, horas, tipo de vía, estado de la vía, consecuencias del accidente. Bueno, un montón. Ahí veis que hay un montón, pero se pueden definir más, no hay ningún problema. Por último, para acabar con el proceso de georreferenciación, tiene una pequeña herramienta que lo que te permite es aquellos accidentes que no se han georreferenciado a la hora de importar, o tú detectas que se han georreferenciado incorrectamente, lo que te permite es volver a georreferenciarlos de nuevo. Es decir, y lo puedes hacer de dos maneras. O de forma automática, por carretera IPK, si es que había un problema en la red y lo has corregido, o bien pinchando directamente en la vista. Te coloca el accidente donde tú has pinchado. Vale, pasamos a la parte de aforos, que como os he comentado antes, nosotros también anualmente se define un plan de aforos que básicamente lo que corresponde es divides la red en tramos diferenciados que van a soportar un tráfico similar, ¿vale? Tú defines un tramo entre, por ejemplo, una intersección y otra y supones que en ese tramo el tráfico se va a comportar de manera similar, no hay nada dentro de él que lo vaya a modificar demasiado. ¿Vale? Entonces, a lo largo del año se va allí, se realizan mediciones, se va allí o se hace automáticamente, se realizan mediciones del tráfico a distintas horas y distintos días de la semana para ver qué cantidad de tráfico soporta ese tramo, ¿no? Bueno, pues también esta aplicación nos permite gestionar toda esta información. Y como ocurría con los accidentes, lo primero es el proceso de importación, en el que nosotros tenemos nuestros datos de la red de aforos, los tenemos en una base de datos, que no tiene por qué ser la misma, pero que generalmente lo es. Entonces tú le tienes que decir a la aplicación la cadena de conexión con la base de datos, a qué base de datos nos vamos a conectar, donde tenemos nuestros datos, qué año queremos importar, pudiendo importar solo ese año o los 4 anteriores. Le tenemos que decir, a qué fecha queremos georreferenciar esos aforos, porque si tienes un aforo de 2008 no lo vas a georreferenciar con la red de 2016, la tienes que georreferenciar con la red de 2008. Y la correspondencia de campos, es decir, le tenemos que decir qué campos de nuestra base de datos tienen los datos que nos interesan, como puede ser pues, la intensidad, la evolución mensual, la intensidad horaria o la evolución anual de los datos de tráfico, ¿vale? Le damos a importar y nos genera dos temas, uno de líneas, con los tramos que os he comentado antes, de características similares para el tráfico, y uno de puntos, que son las estaciones de aforo, que es los puntos en concreto donde se ha ido con el aparato a medir el tráfico en ese tramo. Se puede cargar, tenemos una herramienta de cargar, si hubiera más de un aforo cargado, pues tendríamos todo un listado de años y podríamos cargarlos en la vista. Como en los demás casos, todo esto se puede editar con las herramientas que ya vienen por defecto con GVSIG, pero además tenemos una específica que es, teniendo seleccionado un tramo de aforos, esto está empezando a dar un poco de... Perdón. Una vez seleccionado un tramo de aforos, tenemos la herramienta de información en el que nos presenta pues, sus características, sus datos de intensidad media diaria, los datos de tanto por ciento de tráfico de vehículos pesados, las velocidades medias, bueno, todo lo que tengamos, y además también tenemos la opción de presentar la evolución mensual del tráfico durante un año o la intensidad media diaria, con un gráfico que podemos importar e insertar en donde queramos. Lo mismo que ocurría con los accidentes, también tenemos una herramienta para georreferenciar aforos. En este caso solo podemos georreferenciar las estaciones de aforo, lo mismo, de la misma manera, o bien de forma automática por carretera IPK, o pinchando tú donde sabes que está la estación correctamente situada. Y ya para finalizar, bueno, vemos cómo hemos ido evolucionando en los últimos un par de años con esta aplicación. Como vemos, teníamos la aplicación ya con la versión 1.9 que estaba un poco obsoleta. Bueno, en 2015 pedimos a la asociación, por favor, si era posible, hacer la herramienta de segmentación dinámica
para GVSIG, para SAFE, para facilitarnos el trabajo, cosa que hicieron, la verdad, y muy amablemente. Y se habló de la intención de migrar a las nuevas versiones de GVSIG, porque ya estaban a punto de salir o ya habían salido, entonces nos resultaba muy interesante. En 2016 también la asociación muy amablemente pues, se hizo la migración a las nuevas versiones y no solo eso, que se mejoró la estructura de la base de datos para poder usarlo con las nuevas versiones de Postgre y PostGIS. Y para 2017, bueno, pues siempre podemos intentar integrar todo esto en otras herramientas que tenemos en el centro, como no sé, de mantenimiento o de incidencias o lo que sea, pero bueno, eso ya se verá porque tampoco no es tan sencillo como todo esto, que no es que lo sea, pero bueno, es un poco más complejo. Bueno, daros las gracias por la atención y pues, si tenéis alguna pregunta, luego les responderé encantado.